Comienza la carrera por la presidencia, dice hoy un diario, y señala que el Jurado Nacional de Elecciones ha publicado el cronograma electoral. Y bueno, ya se sabe que el 12 de abril la presidenta Boluarte tiene que convocar elecciones, porque la Constitución, la legislación lo establece así, ¿no? Un Correcto. año exacto. Según el proyecto de cronograma, hay todo un proceso, todas unas acciones que se tienen que desarrollar con miras a las elecciones del 2026. Claro, de hecho es una propuesta de cronograma, no es un Ujú. cronograma definitivo. Decían las autoridades electorales de que estaban sometidos un poco a la opinión pública. Yo no creo que esto deba ser tan abierto, ¿no? Porque a mí me puede gustar el cronograma, a ti no te puede gustar y a Ujú. otra persona lo puede querer de otra forma, etcétera, ¿no? Alguien puede pretender que hayan menos pasos, entonces Claro. normalmente si hay algún tipo de consulta que hacer, creo que iba más por las instituciones electorales y los partidos políticos, que son las instituciones justamente con las cuales van directamente vinculados a estos procesos electorales y las obligadas a cumplir los plazos. Sin embargo, eh, es saludable que ya se vaya esbozando, pero lo que me preocupa es que desde el Parlamento hayan algunos proyectos de ley que finalmente quieran modificar las reglas electorales y Ajá. este cronograma electoral que además es complejo, que tiene varias fases, que permite un poco el tema de la democracia interna pueda tener sus tiempos, probablemente quieran recortarlo, acelerarlo o evadirlo en muchos de los casos, que es algo que le encanta a los partidos políticos. El 12 de mayo va a ser la fecha máxima para que se puedan inscribir las alianzas electorales, según esta propuesta, este proyecto inicial. El 12 de abril de 2026 los peruanos vamos a acudir a las urnas para elegir un presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores y 130 diputados. Eh, la posibilidad justamente de estas alianzas electorales, ¿cuánto de aceptación puede tener entre los 42 partidos políticos inscritos ya para no tener resultados como los de Ecuador, ¿no? En donde solo 3 partidos o 4 han tenido al menos más de 2% y el resto 0,00,1? ¿Qué es lo que va a Créeme pasar que en nos el Perú? arriesgue, Pero créeme eso va a pasar en que el va a Perú, pues ocurrir. evidente. Créeme que va a ocurrir. Claro. Además que el sistema está apto para que cierta cantidad de partidos políticos entren de acuerdo a los resultados electorales, tengan cupos en el Parlamento, en el Senado. Pero lo cierto es que es, es complejo hablar de alianzas electorales en dos sentidos. En el primero, que tendría que haber una alianza electoral con los partidos que lideran las listas para que ciertamente sean conocidas. Porque si tú haces alianzas electorales con partidos desconocidos, Ujú. nuevos, o que tienen poco liderazgo, o que tienen poco impacto sobre la opinión pública, va a ser una alianza de partidos desconocidos, ¿correcto? La idea de esto es coadyuvar, fortalecer a un liderazgo o a un partido político que esté dentro de la contienda con mejores posibilidades. O sea, esa es la idea de tener también una alianza. Y qué mejor si es un grupo Ujú. conocido y más grupos conocidos a su alrededor. Pero normalmente los partidos políticos bien constituidos, grandes, que tienen tiempo, digamos, en política, eh, y más aún si tienen autoridades electas, no van a querer hacer alianzas electorales, ¿correcto? Es el caso de APP, de Somos Perú, incluso de Fuerza Popular, donde su fuerza radica más en las elecciones nacionales. Entonces ellos han manifestado claramente, y normalmente lo suelen manifestar, de que no necesitan alianzas electorales porque obviamente significaría repartir una cuota de poder y ellos prefieren tener el Claro. poder para sí mismos, ¿no? Correcto. Ahora, tú decías que hay proyectos que a veces generan pues suspicacias, ¿no? Y proyecto del congresista Burgos, ¿no? Que busca modificar las reglas de afiliación de candidatos en las que se puede invitar a no afiliados, le hace invitados concretamente, para integrar las planchas presidenciales. Es una irresponsabilidad tremenda porque no solamente pretende abrir las puertas incluso a candidatos cuyos partidos judicialmente se les ha cerrado la oportunidad, quizás por el asunto de la valoración de que
pueda tener algunas características no democráticas, ¿correcto? Hablo, por ejemplo, del caso del señor Antauro Humala, que si esta norma se aprobara, él podría postular por cualquier otro partido político que evidentemente no sea Antauro Humala, porque la prohibición fue al partido. No a él, al partido. No a él. Y por el tiempo de la inscripción ya no podía postular por ningún otro partido, ¿no? Entonces, puedo percibir, puedo hacer además el análisis de decir de que esto podría ser porque Podemos Perú o el congresista en particular puede buscar esa salida con la finalidad de lograr adeptos de la izquierda y ellos también obtener algo a cambio. Puede ser una alianza o una postulación del propio Antauro Humala en la plancha presidencial o incluso liderarla, o puede ser para romper el asunto de los plazos electorales para las inscripciones, porque recordemos que, por ejemplo, Podemos Perú no tiene alcaldía, no tiene un líder para la alcaldía de Lima y mucho menos para el tema presidencial, y con esto podrían ellos apuntar a tener más tiempo para elegir o atraer a una componenda de invitados. Claro, pero esto va a seguir generando desazón en gente que se viene preparando, que viene buscando hacer vida política y partidaria. No es justo para el resto de partidos políticos que sí se han adaptado, Claro, que sí han cumplido, obviamente que se han esforzado, ¿no? Evidentemente, si tú no atraes más liderazgos o más buenos liderazgos que al final puedan significar algo importante para la población, esto tiene un significado, ¿no? Que no has hecho bien tu tarea, ¿no? Ahora, modificar esto incluso haría que determinados invitados evadan la elección interna, porque al ser invitados en calidad de independientes, y eso también haría que se beneficie el 20% de las listas para las elecciones de los diputados, senadores, entonces esto sería algo mucho más complejo. Ya hemos visto la amplitud del cronograma electoral, y cortar esto a 6 meses o un tiempo mucho más corto sería muy complicado para los partidos políticos, que con esa premura seguramente incluso no podrían hacer las cosas bien y podrían perder sus candidaturas, ¿no? En realidad es algo muy irresponsable por parte del congresista Burgos. sí, pues. Bueno, y además afecta todo el trabajo político que están haciendo algunos partidos, ¿no? Que al menos que buscan hacerlo bien. Y eso pues genera desazón, ¿no? En tanta gente que está detrás de que las cosas se hagan bien. A ver, yo quería analizar contigo también, Enzo, esta semana que termina, ha tenido también nuevamente a expresidentes en el ojo de la tormenta, ¿no? Ollanta Humala, Vizcarra y Sagasti, ¿no? Denunciados 2 en el Congreso y 1 por el Ministerio Público. El Comercio mostraba que en el caso de Humala el tema relacionado al Club de la Construcción. Pero les culpa a su esposa, ¿no? O sea, lo retiran del proceso prácticamente. Estamos justamente en un proceso, en un año electoral, y esto implicaría de que, bueno, ninguno de los tres va a intentar volver a llegar al sillón de Palacio de Gobierno. Bueno, o por lo menos el Parlamento quiere asegurarse de que eso yo creo que eso, que eso no ocurra, ¿no? Mira, en el caso... Porque todo es político, finalmente, sí, ¿no? Evidentemente. Finalmente es un juicio político. Claro. Correcto. Entonces, lo que hace el Parlamento en el caso de Vizcarra... ahora es la vacuna gay. Claro. Que ha sido... que yo te puedo decir que en interno ha sido evaluado por empresas encuestadoras, incluso también la he considerado dentro del grupo de qué opinaba la población para la presidencia de la República de una serie de candidatos. Les puede gustar o no a una gran parte de la población, pero en el caso particular de Vizcarra, por ejemplo, él lideraba las encuestas si pudiese postular, ¿no? Entonces, evidentemente, los partidos han dicho, oye, no, ¿sabes qué? Este señor, a pesar de que pueda estar impedido ahora, no sabemos qué puede ocurrir después, cerramos la puerta. Con Sagasti siento que es lo mismo. No es que Sagasti haya liderado encuestas, pero podría quitar un colchón electoral muy importante. Y al final este es un tema político, porque no es un asunto que Sagasti o Vizcarra tengan que venir a
convencer al Parlamento, dar sus descargos, Ujú. etcétera. Decir incluso que, oye, mi tema lo está viendo la vía judicial, porque al ser un tema político, finalmente te pueden cerrar las puertas por voluntad política, y la voluntad política de la mayoría del Parlamento apunta a nuevamente castigarlos por los temas por los cuales están siendo investigados y se les acusa además, ¿no? Claro. Pero, claro, definitivamente es, y se lo está sacando de la carrera electoral definitivamente a los tres, ¿no? Ante cualquier eventualidad. Ahora, me gustaría un poco que tú profundices en el caso de Vizcarra. Vizcarra tiene ya 2 inhabilitaciones políticas, ¿no? O sea, él sabe que no va a postular, ¿no es cierto? Pero sigue haciendo campaña, el hombre no deja un día de aparecer en las redes sociales, sobre todo en el TikTok, que es lo que más consumen sobre todo los jóvenes, especialmente los jóvenes. Entonces, lo que uno presume un poco con la experiencia, la deducción política, es que Vizcarra lo que busca es una bancada que lo defienda. Y probablemente él no apunte al 2026, no al 2031. De hecho, él apunta, además de eso, a ser una locomotora, poder arrastrar a Claro. una gran cantidad de candidatos, que lo puede hacer con su partido o lo puede hacer eventualmente en una alianza electoral. Pero por otro lado, de Vizcarra siento que es un animal político, porque ni bien pudo viajar al interior del país, creo que al día siguiente empezó a viajar, ¿no? Ujú. O sea, no ha perdido un solo día en promover, en movilizar personas, etcétera, incluso hacer baños de popularidad, ¿no? Porque está mostrándose, ¿no? Y está tratando de capitalizar esa popularidad que tiene ante la opinión pública y que, reitero, ha sido medido en encuestas. Entonces, lo que él quiere hacer es aglutinar esa influencia, ese poder, y evidentemente hacer que de una u otra manera el Parlamento pueda ser, el Parlamento, el Senado, la Cámara de Diputados y los diferentes cargos nacionales que se puedan hacer, porque eso le va a dar una fuerza además política de negociación para las Claro. siguientes elecciones. Correcto. No vamos a hablar ahorita de un Vizcarra que no tiene una bancada en el Parlamento ni nada por el estilo. Entonces, si bien es cierto, la popularidad de los políticos no es una matemática exacta, que si alguien tiene un porcentaje X, va a hacer que la población, va a hacer que esos votos me los traslado a los parlamentarios, y no. Pero definitivamente sí hay una influencia de un determinado porcentaje, y le da muchas posibilidades de poder armar una bancada que además va a negociar no solamente a nivel interno en el Parlamento, sino incluso con la futura presidencia de la República. Sí, pues es lo más probable que ocurra con Vizcarra. Bueno, Sagasti ha dicho que no va a postular. ¿Ya? Yo creo que él quiere seguir en el tema académico. Pero Ollanta Humala todavía, digamos, todavía tiene edad para poder seguir en la vida política, ¿no? Pero también se le nota desgastado. Entiendo que este juicio lo veo mucho más acabado físicamente, más canoso y con su mirada más preocupada. Tú que eres experto además también en comunicación. ¿Cuál es el análisis que tienes tú de Ollanta Humala? Los gestos hablan más que las palabras. Correcto. ¿No? Entonces, evidentemente, la mirada, él como militar suele tener una parada, digamos, erguida, ¿no? Sacando pecho siempre, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, todas esas características han cambiado en él. Se le ve una persona cabizbaja, una persona que no tiene siquiera ya la mirada directa, ha sido golpeado por todo este tema judicial. Aparentemente su estrategia de defensa ha sido sacar a su esposa, ¿no? de cualquier tipo de responsabilidad, con la finalidad, porque muchas veces los políticos, y en su caso en particular, debe pensar también en el futuro de la familia, ¿no? Claro. de sus hijos. Entonces debe estar pensando un poco más en ello, y sus preocupaciones van más allá siquiera de pensar en una postulación a la presidencia, ¿no? Entonces, con la responsabilidad de los hechos que han ocurrido y los excesos que a veces pueden ocurrir en el poder, esta factura se nota claramente que lo está golpeando mucho, y sobre todo
cuando lo es a nivel emocional, no importa todo lo que te rodea alrededor, eso es notorio por la parada, por la forma de caminar, por cómo tienes las manos a la hora que es captado por los medios de comunicación. Como reitero, así no hagas ninguna declaración, el cuerpo, los gestos, Sí, pues. hablan y describen el estado de las personas. Y solo ¿no? lo vemos en Justicia TV. Sí, Es el nuevo canal donde lo vemos a él siempre y la verdad yo sí lo veo muy, pero muy preocupado, siempre con una mirada muy, muy preocupada.